Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todas y todos. Nos volvemos a juntar en esta oportunidad para hablar un poco sobre el siglo XX, ¿no? ¿Qué sucede con la relación sociedad y Estado en el siglo XX? Y para esto vamos a utilizar un libro, una obra, un trabajo de uno de los quizás más grandes historiadores que tuvo el siglo pasado, el siglo XX precisamente, que es el austríaco Erich Hobsbawm. Nosotros en esta oportunidad le vamos a presentar el capítulo introductorio, que es Vista Panorámica del siglo XX, más dos capítulos más que serían lo que él denomina la revolución cultural y la revolución social, que se da hacia mediados del siglo pasado. El libro que le estamos presentando es este, ¿no? Historia del siglo XX, Erich Hobsbawm. Fíjense que es un libro bastante nutridito. Nosotros obviamente no le estamos dando todo este libro, sino lo que le estamos dando es algunos capítulos. En esta oportunidad, como comenté, 3 capítulos, la introducción y 2 más, y después en otra oportunidad veremos 2 o 3 capítulos más sobre tercer mundo y revolución, y más adelante el último capítulo ya sobre las perspectivas que el autor plantea respecto al final del siglo XX y lo que en teoría sería o vislumbra él como el siglo XXI. Una característica de Hobsbawm es que él mismo se identifica como un historiador del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿no? La era de las revoluciones, como él llama, es típico historiador o un clásico historiador al respecto. Pero, como digo siempre, hacia el final del siglo pasado, mejor dicho, cuando cae el muro de Berlín, cuando termina la Guerra Fría, le ofrecen a Hobsbawm escribir una historia del siglo XX. Él mismo, como ustedes podrán leer en la introducción, se dice que es muy difícil para un historiador escribir sobre lo que él vivió. Así todo, el tipo lo escribe y se termina convirtiendo en un clásico. Y fíjense, les vuelvo a mostrar lo que escribió. Un libro muy, muy, pero interesante, y que todos, los académicos, estudiantes, cualquier persona que quiera indagar, que quiera informarse sobre el siglo XX, terminamos recurriendo a este autor, ¿no? Hay conceptos que puso el autor que ya son clásicos en el mundo académico, que ya son clásicos en la literatura, ¿no? En el habla cotidiana cuando hacemos referencia al siglo XX. Es más, nombramos estos conceptos y automáticamente los relacionamos con Hobsbawm. Precisamente en esta clase, en esta charla, quiero hablar de esos conceptos y cómo esos conceptos se relacionan con Hobsbawm. Y para esto ahora voy a compartir pantalla, ¿no? En donde en esta compartir pantalla quiero presentarles precisamente lo que vamos a hablar. Acá ustedes van a ver que es la introducción, esta sería la presentación, y acá está, vista panorámica. Este es el capitulito, la introducción, que les voy a hablar un poquito ahora, que es un pantallazo general que hace el autor sobre el siglo XX, cómo lo presenta, de qué manera lo presenta, y después, bueno, a lo largo del libro, a lo largo de todas estas páginas que le mostré, el autor va a ir desarrollando ya minuciosamente todo, todo lo que sucedió en el siglo XX. Un libro bastante completo, quizás lo que yo puedo decir como un dejo, como un debe, es que no le dedica gran atención a América Latina. No significa que no hable de América Latina, de hecho lo hace, qué sé yo, hay hechos como la Revolución Cubana, como las dictaduras, el periodo de las dictaduras en América, la cuestión de la doctrina de seguridad nacional, etcétera, que el autor menciona. Pero en sí, a diferencia de lo que hace con Estados Unidos, o con el norte de América, con Europa, incluso con los procesos de descolonización y con lo que pasa en África, en Asia, eh, no le da la misma igualdad a América Latina que al resto de los continentes o de las regiones, para decirlo de una manera. Acompañando este capítulo y también sirviendo de guía para, para el resto de los capítulos que damos de este autor, hay
una presentación que no está hecha en PowerPoint, está hecho en PDF también, que lo hizo un compañero o una compañera de la cátedra y que me pareció muy interesante presentarse a ustedes también como para comprender un poco lo que dice, lo que dice el autor y cómo presenta el siglo el autor. Fíjense acá, voy pasando, bueno, el método de estudio que utiliza Hobsbawm, esta cuestión que es central, fíjense en lo que habla de siglo largo, siglo corto, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora, ¿no? Y presenta algunas características del siglo largo, algunas del siglo corto y las etapas, ¿no? Porque el autor va a dividir al siglo XX como al siglo XIX en tres etapas, en tres periodos. Y en esta presentación se muestran algunas imágenes ilustrativas sobre las características centrales de cada etapa que menciona el autor. Terminamos de compartir acá, porque bueno, esto era para presentarlo, para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando y cuáles son los textos a los que tienen que recurrir, o sea, en este caso, cuál es el capítulo del que les voy a hablar y a su vez la presentación también en PDF que les sirve para poder comprender e interpretar un poco la introducción vista panorámica. Ahora lo que voy a hacer, porque a mí me gusta más hablar parado que sentado, hablar un poquito sobre esta presentación que nos hace el siglo XX el autor. Para eso me voy a ir trasladando acá, porque tengo, bueno, un cartelito como para poder ver. Bueno, a ver, no me ve muy bien, vamos a acomodar mejor un poquito la cámara. A ver, ahí. Sí, más o menos. Sí, bueno, porque lo importante no es que me vean escribir, sino quizás lo que le tengo para mostrar, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco del siglo XX. El autor va a denominar al siglo XX como siglo corto, ¿no? Ustedes fíjense como les mostré ahí en esa presentación la comparación con el siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, siglo largo, siglo XX, siglo corto. ¿Por qué el autor habla de siglo XX, de siglo largo y siglo corto? El autor dice, los siglos duran 100 años, eso no hay duda, ¿no? Comienzan en el año 0, terminan en el año 99. O como algunos dicen, comienzan en el año 1 y terminan en el año 100. Depende, ¿no? Yo soy más de esa idea, por eso cuando en el año 2000 se inició el tercer milenio y todo eso, yo no estaba muy de acuerdo. Para mí el tercer milenio comienza en el 2001, pero eso es una discusión que no tiene sentido ahora, ¿no? Pero bueno, el autor no discute eso, los siglos duran lo que duran, pero sí él entiende que por lo menos en la edad contemporánea, esa edad que comienza con la Revolución Francesa, tanto el siglo XIX como el siglo XX no hay que mirarlo literalmente por los 100 años de duración, sino lo que hay que mirar a cada siglo es por lo que caracteriza a cada uno de esos siglos. Por eso él va a hablar que el siglo XIX, las características del siglo XIX, son características de una sociedad burguesa, de un orden eurocéntrico, donde Europa es el centro del desarrollo, a partir de lo que va a ser anteriormente la revolución industrial y todo el desarrollo, la evolución y la irrupción del capitalismo, y ya una nueva conformación en la relación sociedad y Estado, una nueva conformación en el modo de producción, en el modo de relacionarnos, económica, social, política, culturalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, el autor va a decir que si la característica central del siglo XIX es ser una sociedad burguesa y ser eurocéntrico, eso no empieza en el año 1800 o 1801, sino que eso comienza con la Revolución Francesa, en 1789. Por lo tanto, al siglo XIX no podemos rastrearlo desde 1800, sino tenemos que ir un poquito más allá o más atrás e ir hasta la Revolución Francesa, 1789. Pero este siglo XIX no termina en el 1900 o en el 1899,
sino que va a continuar. Y va a ser la primera gran guerra, la llamada Gran Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. A mí me resulta más cómodo hablar de Gran Guerra que de Guerra Mundial, efectivamente. Y esa guerra que será entre 1914 y 1918/19, ¿por qué digo 1918/19? Si bien el último enfrentamiento se da el 22 de noviembre, creo, de 1918, la paz se termina firmando con el Tratado de Versalles en enero del 19. Entonces, ustedes en algunos textos encuentran que la Primera Guerra Mundial abarca del 14 al 19, y en otros textos encuentran que abarca del 14 al 18, los dos textos tienen razón, ¿no? La guerra efectivamente se termina en noviembre del 18, pero en la práctica, o sea, eso es en la práctica, en la realidad se va a terminar con el Tratado de Versalles y con la firma, podríamos decir, de la paz. Eso sería en enero del 19. Por lo tanto, no sería un error plantear la finalización de la guerra en el 18 o en el 19. Con lo cual ahí esa guerra pone punto final, según el autor, a esa sociedad burguesa, a esa sociedad eurocéntrica. Con lo cual, fíjense que la característica o lo que caracteriza al siglo XIX, un siglo lleno de revoluciones y revoluciones burguesas, la de 1830, 1848, la irrupción del comunismo, la irrupción de las luchas sociales o del movimiento obrero, todo eso que caracteriza al siglo XIX no va a comenzar ni en 1800 ni va a terminar en 1900, sino que comienza en 1789 y concluye en 1914. Con lo cual, fíjense que es un siglo largo, es un siglo que termina ocupando, para decirlo de una manera, más de 100 años, casi 125 años, 125 años, un poquito más, si contamos de 1789 a 1914. Eso es siglo largo. A contraprestación o al contrario de ese siglo largo, vamos al siglo XX. Y el autor va a llamar al siglo XX precisamente como siglo corto. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, el siglo XX no va a empezar en 1900, sino que precisamente comienza luego de la Primera Guerra. Hasta incluso el autor va a hablar de que tampoco, si vamos a hilar fino, podríamos comenzar con la Primera Guerra, porque la Primera Guerra no termina de poner un nuevo orden, o no termina de tratar de finalizar con los sucesos del siglo XIX, imponiendo un nuevo orden. Esto va a pasar recién después de la Segunda Guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que caracteriza al siglo XX ya no es una sociedad eurocéntrica, va a ser una sociedad bipolar, un mundo bipolar. Acá hacemos referencia con el mundo bipolar. Cuando nosotros pensamos o hablamos del siglo XX, ¿en qué pensamos? En un mundo capitalista por un lado y en un mundo socialista por el otro, comunista. Y si pensamos en ese mundo capitalista, socialista, automáticamente a la cabeza nos viene Estados Unidos por un lado y lo que era la Unión Soviética por el otro. El mundo bipolar, el enfrentamiento, el choque que se va a dar entre dos concepciones, dos sistemas políticos, económicos, sociales, culturales, diferentes o contrapuestos. Eso que comienza a darse a mediados del siglo XIX con la irrupción del socialismo científico, con las ideas de un tal Carlos Marx, y cómo se va propagando con la idea, ¿no?, de en los países industrializados, termina dando en países atrasados, como en la vieja Rusia, en la Rusia zarista, y a partir de esa revolución rusa que se va a dar en el medio de la Primera Guerra, en 1917, comienza ese enfrentamiento entre esos dos mundos, que se va a dar en la práctica luego de la Segunda Guerra. Y ahí ya tenemos la característica central del siglo XX, que es ese mundo bipolar, ya deja de ser un mundo eurocéntrico, en donde Occidente por un lado, el mundo capitalista más que nada, y Oriente por el otro, el mundo socialista o soviético, va a tener su referencia. Y en el mundo
occidental capitalista. Ya no va a ser Europa el centro, sino que el centro se va a trasladar por el Atlántico, a través del Atlántico, desde Europa hacia el norte de América, o sea, hacia Estados Unidos, ¿no? Esta es una característica central del siglo XX, como otra característica central del siglo XX sería los cambios sociales y culturales que se van dando y, a su vez, una fuerte movilidad social ascendente y la emergencia de un actor central para la consolidación y expansión del Estado moderno, que son las clases medias. Esto se va a ir dando, a su vez, de modificar el papel de la mujer, de el surgimiento de un nuevo autor como la juventud, y todas esas cuestiones van a dar la característica central al siglo XX. Un siglo XX que va a ser un siglo corto porque precisamente ese mundo bipolar va a terminar con el fin de la Guerra Fría, va a terminar con la caída del muro de Berlín. Y esto se da precisamente en los momentos en que el autor está escribiendo este libro. Se da entre 1989 y 1991. Con lo cual el siglo XX va a ser un siglo corto. ¿Por qué? Porque va a durar entre lo que es la Primera Guerra y lo que es la caída del muro. Entre 1914 y 19 hacia 1989 y 1991. Aproximadamente unos 75 años. Por eso también siglo corto. Esto es un concepto central, uno de los dos conceptos que le decía antes principales. Cuando hablamos de siglo corto, pensando en el siglo XX, automáticamente vamos a Hoffman. Y ya es común hablar del siglo XX como siglo corto. Y el siglo XX, ustedes se fijaron en esa presentación, el autor lo presenta, como hace con el siglo XIX, en 3 etapas. Pero esas 3 etapas él no la presenta linealmente, sino que él la presenta en forma de tríptico. Y acá por eso me paré y quiero dibujarles acá, ¿no?, la cuestión. Fíjense en un detalle. Vamos a dibujar un tríptico. Más o menos, no soy medio malo dibujando, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto, fíjense en un tríptico, ¿no? Parte central y estas partes. Imagínense ustedes el año pasado, por ejemplo, cuando terminaron la secundaria, por lo general las invitaciones que las escuelas le hacen a la familia para participar del acto de colación, del acto de fin de curso, generalmente se lo presentan en forma de tríptico, en donde ustedes acá van a tener la foto de ustedes, lo central, ¿no?, la foto de los egresados, y acá los nombres, la lista de los chicos, y acá, por ejemplo, el día, el horario, ¿no?, que se produce el acto. ¿Y qué es lo central de ese tríptico? Esto, lo que está precisamente en el medio. ¿Esto es importante? Sí, porque acá están los nombres de los chicos y acá está la fecha y el lugar, el horario donde se va a realizar el acto. Pero ¿qué es lo que importa? ¿Qué les va a quedar a ustedes en la memoria? La foto de ustedes. La foto de todos los chicos y chicas que se están recibiendo. Esto es lo central de esa invitación que les entregan a ustedes para fin de año, para el acto de decoración. Y así es como presenta el siglo XX Hoffman. Hoffman lo podría presentar de esta manera, fíjense. Así, una línea recta, hacemos esto, y fíjense, acá tenemos los 3 periodos. Primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. Pero él no lo va a presentar así, estas 3 etapas en forma lineal. La va a presentar de esta manera. Porque él considera que lo que se desarrolla en el siglo XX, lo central del siglo XX, es lo que pasa acá, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo presenta ese siglo XX en forma de tríptico? Lo va a presentar así. La primera parte es lo que él llama la era de las catástrofes. La segunda parte de la edad dorada, o la edad de oro. Y la tercera etapa, fíjense, edad de la catástrofe, edad de oro y edad de la era de las incertidumbres, nueva catástrofe,
etcétera, y descomposición, ahí está, ¿no? Ya no, me había olvidado. Fíjense, lo central es esto, la era de oro. La fecha que vamos a poner acá es 1414, 1919, 1939, 1945, 1973, 74 y 1989, 91. Con el pizarrón es más fácil, ¿no? Uno va escribiendo así, bueno, ¿qué le vamos a hacer? 1914, 1919, 1939, 1945. Primera Gran Guerra, Segunda Guerra. Esta es la edad de la catástrofe, las grandes catástrofes, que ustedes pueden ver, millones y millones de personas murieron, no por culpa de la naturaleza, no por culpa de cuestiones climáticas, no por culpa de un virus, de un COVID, sino murieron por culpa de quién? Del hombre, del humano mismo. Millones de seres humanos murieron por culpa de sus padres, de los seres humanos. Por eso catástrofe. Fíjense, en Primera y Segunda Guerra, el genocidio, la Revolución Rusa. En América podemos hablar de la Revolución Mexicana, que si bien empieza acá, continúa, y sobre todo durante toda la década del 10, ¿no? Hasta que Calle más o menos se imponga al comienzo, mediado de la década del 20. Tenemos el crack de 1929 y los suicidios y las muertes que provocó esa gran crisis económica del capitalismo. Es una época muy fuerte. Millones de personas murieron en manos o por culpa del accionar del hombre, del accionar del ser humano. No, por eso edad de la catástrofe. Pero esta edad de la catástrofe, fíjense que si acá nosotros tenemos siglo XIX, y esto sería el siglo XX, y acá ponemos siglo XXI, ¿no? Fíjense, siglo XIX, siglo XX y el siglo XXI. Si ustedes se fijan, y lo que dije antes, que la característica del siglo XX es el mundo bipolar, esta primera etapa, la de la catástrofe, por eso él no la centraliza, es el final del siglo largo, del siglo XIX, y los inicios del siglo corto. Pero más que formar parte verdaderamente del siglo XX, sería una etapa de transición entre lo que era el mundo eurocéntrico y lo que va a ser el mundo bipolar. Va a tardar estos 20 y pico de años, 30 años, más o menos, 25 años, en constituirse la raíz, la matriz de lo que va a ser el siglo XX. Y ahora sí, ya presenta el siglo XX, la edad de oro, acá. Acá es donde se van a dar ese mundo bipolar y las grandes transformaciones. Lo que ustedes van a ver como la revolución cultural, la revolución social, lo que significa el nuevo rol de la mujer, el crecimiento, el ascenso de las clases medias, acompañado todo del llamado estado de bienestar, estado social, estado de providencia, estado tutelar, según como lo denomine cada autor, comúnmente lo conocemos como estado de bienestar o de estado social. Acá es donde se va a desarrollar ese enfrentamiento entre lo que es este y oeste, oeste, occidente, Estados Unidos a la cabeza, capitalismo, este sería el comunismo, el mundo soviético, oriente, ¿no? Lo que es la Guerra Fría. Acá es donde se va a desarrollar. Y esta última etapa también es una etapa de transición desde mi punto de vista. Por eso él habla de descomposición. ¿Descomposición de qué? Del siglo XX. Incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Porque no sabemos qué va a pasar después de este proceso de descomposición. Y de nuevas catástrofes. Nuevas catástrofes, ¿por qué? Por nuevos enfrentamientos que se va dando en este proceso de descomposición y que significa la muerte de cientos, miles, millones de personas. Que en algo no se va a equivocar Hoffman, no solo por lo que está sucediendo acá, sino lo que va a suceder después de 1991 con el final del mundo soviético y toda la transformación que se va a dar en el mundo oriental, ¿no? Pero presten atención en eso.
si bien lo divide en 3 etapas, no lo hace de esta forma lineal, sino que lo hace así. Lo presenta en forma de tríptico porque quiere destacar esto, quiere destacar el centro. Esto es fundamental para entender a Hobsbawm y para entender las características del siglo XX. Otra cosita más, y como para ir cerrando esto y no hacerlo ya demasiado largo, cuestiones que hay que tener en cuenta en esta introducción y lo que presenta Hobsbawm, y después cuando uno lo puede ir leyendo. Hobsbawm va a hablar en esta introducción, de 2 grandes ironías, paradojas, ¿no? Como podríamos decirle, que no va a presentar el siglo XX. Una de ellas es cómo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el comunismo salva a su acérrimo enemigo, que es el liberalismo. El comunismo nace, ¿no?, como contraparte de lo que es el liberalismo. El comunismo sale a enfrentarse al capitalismo. El siglo XX va a ser reflejo de eso, lo que va a ser el mundo bipolar. Y paradójicamente, nos dice el autor, que el comunismo termina salvando al liberalismo tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. ¿Por qué? En tiempo de paz, porque a partir de la crisis de 29, ¿qué termina siendo el capitalismo? ¿No? A partir de la receta keynesiana, del taylorismo y todo lo que va mencionando el autor y lo que ustedes pueden ir leyendo y vamos a ir hablando en otra ocasión. ¿Qué es lo que termina haciendo el Estado liberal? Acuérdense que el Estado liberal deja liberado la obtención de nuestros recursos aquí, al mercado, y no interviene en la economía. Bueno, el Estado empieza a intervenir en la economía. Aparece la imagen del Estado interventor en la economía y después en otros aspectos, por eso hablamos de estado de bienestar. O sea, el Estado le va a garantizar a la población ciertos derechos, lo que comúnmente llamamos derechos sociales y económicos. Nos va a garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, además de intervenir y de regular la economía ya propiamente dicho, no como antes que lo dejaba liberado al mercado. Por lo tanto, el Estado liberal, Occidente, el liberalismo, va a tomar del capitalismo lo que se conoce como la planificación económica, ¿no? El modelo planificador, el modelo intervencionista del Estado en esa economía. Ya por un momento vamos a dejar de lado a Adam Smith, a la mano invisible del mercado, para que el Estado sea la mano visible, el Estado sea el que se ocupe de la economía y de garantizar el bienestar de la población. Eso en tiempo de paz. En tiempo de guerra es que a partir de la declaración de guerra que le hace la Unión Soviética a Alemania, empieza la debacle del Este. ¿Por qué? Porque Alemania descuida el frente occidental, pasa al frente oriental, avanza sobre la Unión Soviética, y ahí es el principio del final para lo que sería el eje y para lo que sería esa Segunda Guerra. La intervención de la Unión Soviética no es aliado de Inglaterra ni nada por el estilo, no forma parte de los aliados. Se va a introducir después cuando Hitler rompe el pacto que hace, el acuerdo que hace con Stalin, invade Polonia. Fíjate que el principal campo de concentración y varios campos de concentración están en Polonia, invade Polonia y eso no lo acepta, Stalin no lo acepta la Unión Soviética y le declara la guerra a Alemania. Por lo tanto, Alemania se mete ya es un conflicto de 500 años el que se da entre Alemania, entre los germanos y los rusos, sobre todo por los territorios de Polonia y algunos aledaños más. Entonces Alemania avanza sobre la Unión Soviética y termina perdiendo, lo que le pasó a Napoleón 100 y pico de años atrás, ¿no? Esto va a ser fundamental, con lo cual el comunismo termina salvando en la paz a través de la copia del capitalismo del modelo económico, en cierta medida, ¿no?, del modelo económico comunista, planificador, y en tiempo de guerra por la intervención de la Unión Soviética, que termina inclinando la balanza a favor de los aliados. Esta es una de las grandes ironías o paradojas del siglo XX que nos presenta Hobsbawm. Y la otra paradoja es que luego de la peor etapa de catástrofe sufrida por la humanidad en manos del hombre, esta, nunca antes en la historia de la humanidad murieron en tan poco tiempo
tanta cantidad de personas, estamos hablando de más de 6 millones, 7 millones, no sé cuántas exactamente, no se sabe el número de personas que murieron en 25 años. Y el destrozo, Europa destrozada, o sea, la catástrofe que significó esto, era muy difícil de levantar. Obviamente que en la antigüedad o anteriormente hubo catástrofes, no de esta magnitud, pero hubo fuerte catástrofe, y esos pueblos, esas sociedades, tardaron en reconstruir. Bueno, la segunda paradoja del siglo XX es que luego de la peor catástrofe que haya sufrido la humanidad en manos de la propia humanidad, vino el periodo de mayor esplendor y crecimiento de la historia de la humanidad. Algo inexplicable. Después de esto viene esta edad de oro, en donde más creció la humanidad, no solamente demográficamente, técnicamente, económicamente, y todos los mentes que se les pueda ocurrir. Esa sería la segunda gran paradoja, ¿no? Luego de esta etapa de grande catástrofe, ¿cómo surge rápidamente esta etapa de crecimiento? ¿No? Y algo a tener en cuenta, por último, para finalizar, que dice Hobsbawm, y que es uno de los grandes preocupaciones, porque bueno, a finales del siglo XX, con el proceso de globalización, viene el tema, ¿no?, de la ecología, las luchas ecológicas, la defensa del medio ambiente, miren lo que está pasando ahora. Un dato a tener en cuenta, yo no sé si diría de color, sino bastante importante, que dice Hobsbawm, y más allá de esa masacre, de esa catástrofe que hubo en la primera etapa del siglo XX, al comienzo, cuando se produce la Revolución Francesa, en el mundo habitaban 1.000 millones de personas. Cuando termina este siglo corto, o sea, con la caída del muro de Berlín, la población mundial era de 7.000 millones. En 200 años, fíjense lo que creció la población mundial. Y desde que escribió este libro Hobsbawm hasta la actualidad, que pasaron unos casi 30 años, la población mundial creció aún más. O sea, ese es un detalle a tener en cuenta. Cuanto más personas habitamos la Tierra, más destrucción hacemos a la Tierra y más problemas tenemos. Eso es lo que plantea el ecologismo y esto es algo inevitable, ¿no? Ver el tema del crecimiento de la población y cómo hacemos para que esa población pueda tener una vida digna, pensando en todo lo que creció y que desde el punto de vista ningún Estado y ninguna ideología política estaba preparada para contener y para poder idear sistemas políticos, sistemas sociales, sistema económico que contemplara a toda esa población. Por eso los procesos de exclusión, por eso los procesos de pobreza, etcétera, etcétera. Pero eso es otra historia. Bueno, chicos, chicas, lo dejamos acá. Como digo siempre, cuídense, cuidémonos, quedémonos en casa, sigamos comportándonos así y aguardando que en algún momento nos volveremos a ver presencialmente. Hasta la próxima, que tengan una buena semana. Chao.